El avance de la justicia moderna depende directamente del rigor de las ciencias forenses. Por ello, la criminalística constituye una disciplina científica fundamental dedicada al descubrimiento y verificación científica del delito, de los indicios y los presuntos responsables a través de la microanálisis de evidencias. Si quieres saber más sobre este tema, quédate conmigo. Mi nombre es Neglis Valladares, estudiante de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua, Núcleo San Félix. Para el descubrimiento y verificación científica del delito, los indicios y los presuntos responsables a través de microanálisis de evidencias que requieren métodos especializados de laboratorio, la criminalística como disciplina científica fundamental aplica los pilares metodológicos y operativos del laboratorio forense, que examinan las diferencias entre los métodos cuantitativos y los métodos cualitativos, los cuales determinan la naturaleza y proporción de los indicios encontrados. Todo bajo la premisa de la química, la biología y la física forense. Y una vez aplicada esta metodología, se aplica el control de calidad para brindar validez jurídica a los resultados. Los métodos de criminalística son herramientas de investigación destinadas a esclarecer delitos y estudiar el comportamiento delictivo, y dentro de ellos están el método cuantitativo, el método cualitativo, el control de calidad de laboratorio, pruebas de orientación y de certeza y el margen de error. El método cuantitativo es la medición objetiva, el conteo y el análisis matemático para identificar tendencias y patrones de criminalidad como el objeto de estudio, que son fenómenos masivos como las tasas de homicidios, reincidencias o prevalencia de robos por zonas. Están las técnicas principales, que son encuestas de victimación, análisis de estadísticas policiales, modelos econométricos o georreferenciales del delito, como mapas de calor, por ejemplo. Están las ventajas, que permiten generalizar resultados a poblaciones más grandes y comprobar su hipótesis de forma empírica. Por otra parte está el método cualitativo, que se enfoca en comprender a profundidad la cualidad del fenómeno criminal y el entorno social. Y su objeto de estudio son motivaciones, experiencia de vida de los delincuentes, perfiles victimatológicos y la subcultura criminal. Sus técnicas principales son entrevistas a profundidad, observación de campo, historias de vida y análisis de expedientes clínicos o criminológicos. Y la ventaja de este método cualitativo es que proporciona un contexto detallado y humano que los números no pueden explicar. Los métodos de criminalística son herramientas de investigación destinadas a esclarecer delitos y estudiar el comportamiento delictivo, y dentro de ellos están el método cuantitativo, el método cualitativo, el control de calidad de laboratorio, pruebas de orientación y de certeza y el margen de error. El método cuantitativo es la medición objetiva, el conteo y el análisis matemático para identificar tendencias y patrones de criminalidad, como el objeto de estudio, que son fenómenos masivos como las tasas de homicidios, reincidencias o prevalencia de robos por zonas. Están las técnicas principales, que son encuestas de victimación, análisis de estadísticas policiales, modelos econométricos o georreferenciales del delito, como mapas de calor, por ejemplo. Están las ventajas, que permiten generalizar resultados a poblaciones más grandes y comprobar su hipótesis de forma empírica. Por otra parte está el método cualitativo, que se enfoca en comprender a profundidad la cualidad del fenómeno criminal y el entorno social. Y su objeto de estudio son motivaciones, experiencia de vida de los delincuentes, perfiles victimatológicos y la subcultura criminal. Sus técnicas principales son entrevistas a profundidad, observación de campo, historias de vida y análisis de expedientes clínicos o criminológicos. Y la ventaja de este método cualitativo es que proporciona un contexto detallado y humano que los números no pueden explicar. Por otra parte está el método cualitativo, que se enfoca en comprender a profundidad la cualidad del fenómeno criminal y el entorno social. Y su objeto de estudio son motivaciones, experiencia de vida de los delincuentes, perfiles victimatológicos y la subcultura criminal. Sus técnicas principales son entrevistas a profundidad, observación de campo, historias de vida
y análisis de expedientes clínicos o criminológicos. Y la ventaja de este método cualitativo es que proporciona un contexto detallado y humano que los números no pueden explicar. El control de calidad del laboratorio forense es el conjunto de procedimientos, protocolos y auditorías diseñados para garantizar que los análisis y resultados garanticen científicamente precisión y confiabilidad admisible legalmente. Para lograr el objetivo, los laboratorios implementan componentes fundamentales como procedimientos operativos estándar, que son directrices estándar de cada etapa del análisis para reducir el error humano. Está la cadena de custodia, que es un sistema de documentación que registra a cada persona que ha tenido contacto con una evidencia desde su recolección hasta su análisis, garantizando que no haya sido alterada o contaminada. Por otro lado está la acreditación internacional, pues se rige por norma ISO ISE 17025, la cual evalúa la competencia técnica de los laboratorios y la validez de sus ensayos forenses. La prueba de orientación es un análisis químico o físico rápido que se realiza en la escena del crimen, como por ejemplo hematología forense, que es la búsqueda de sangre. Estas pruebas detectan la actividad de la peroxidasa en la hemoglobina, como por ejemplo en la prueba de Maskell-Meyer, que arroja un color rosa intenso en presencia de sangre. O está también la Luminor, que reacciona con el hierro de la hemoglobina emitiendo un brillo azul visible en la oscuridad. La prueba de certeza son análisis de laboratorio específicos que se ejecutan sobre la muestra que previamente dio positivo en una prueba de orientación, como por ejemplo la toxicología forense, que es la identificación de drogas o venenos. En esta se sustituyen los viajes de color iniciales por la separación física y la fragmentación molecular exacta de los compuestos analizados, como sucede en la cromatografía de gases acoplada a la espectrometría de masas. El margen de error en los ensayos forenses es el reconocimiento de que ningún ensayo forense es 100% infalible y que toda medición o identificación lleva consigo un rango de variación técnica o una posibilidad de error humano o metodológico. Se tiene el falso positivo, que se presenta cuando una prueba arroja un resultado positivo, pero la sustancia buscada no está presente, como por ejemplo el luminor, que brilla positivo al contacto con el cloro de limpieza, simulando falsamente la presencia de sangre. Y se encuentra también el falso negativo, que ocurre cuando la prueba arroja un resultado negativo, pero la sustancia investigada sí está presente, como por ejemplo en una prueba de orientación biológica, en una muestra de sangre que fue lavada con degradadores enzimatomáticos fuertes o potentes, arrojando el resultado negativo a pesar de existir la certeza, las trazas biológicas de fondo. Para la validez científica en la prueba forense, la criminalística cuenta con el soporte de las ciencias exactas, como la química forense, que aplica el análisis de reacciones y composiciones moleculares para la identificación de sustancias no orgánicas como venenos, fármacos o drogas. Está también la biología forense, que estudia tejidos y organismos vivos vinculados con un hecho punible como semen, saliva o fluidos vaginales, entre otros. Y está la física forense, que emplea las leyes de la mecánica, la óptica y la termodinámica para reconstruir eventos físicos como la trayectoria de un impacto de bala, por ejemplo. Los análisis de traza de disparo es una técnica física y química combinada que busca identificar los residuos microscópicos que se depositan en las manos, rostros o prendas de vestir de la persona que acciona un arma de fuego. Al detonar un cartucho, se genera una nube de gases que al enfriarse condensa partículas compuestas por antimonio, bario y plomo. Como conclusión, tenemos que la criminalística moderna no depende solo de un método, sino de una transición lógica entre lo cualitativo, que es la identificación, y lo cuantitativo, que es la medición. Esta dualidad garantiza que la evidencia sea analizada en su totalidad, aportando datos exactos y reproducibles entre los tribunales de justicia. También están las pruebas de certeza y orientación, que constituyen el sistema de filtros más eficiente del laboratorio forense, ya que optimizan el trabajo de campo en la escena del crimen.
lo cual ahorra tiempo y recursos y a su vez brindan el proceso científico mediante equipos e instrumentos de alta tecnología. Y por último tenemos el control de calidad en los laboratorios forenses, que son los componentes ético y legal más críticos de la disciplina, pues un análisis técnicamente perfecto carece de valor si no cumple con los estándares de acreditación y sin duda la criminalística carecería de validez científica sin el aporte de las ciencias exactas como la química, la biología y la física, que transforman los indicios mudos en información exacta y certera.